William Matthew Tillman Jr. llegó al mundo el día de la independencia de 1854 en Fort Dodge, Iowa. Él fue el tercer hijo de 6 nacidos de William Matthew Tillman Sr. y Amanda Shepard. En 1857, la familia Tillman se mudó al recién establecido territorio de Kansas y se estableció en una granja cerca de Atchison. A los 17 años, Bill Tillman consiguió un trato para proveer carne de búfalo a los trabajadores que construían el ferrocarril de Atchison, Topeka y Santa Fe. Entre el 1 de septiembre de 1871 y el 1 de abril de 1872, Tillman supuestamente cazó 3.300 búfalos. Más tarde, él presumió de este logro como el récord de todos los tiempos. Según Zoe Tillman, su segunda esposa, también se encontró y mató a 2 guerreros Cheyenne por temor a que le hicieran daño. Todo comenzó cuando Bill Tillman inició su carrera como cazador de búfalos. Según las reglas del gobierno en ese momento, los indígenas no debían salir de sus tierras designadas sin permiso. Esto significaba que era ilegal para ellos estar en Kansas sin autorización, así como lo sería para una persona blanca entrar al territorio indígena para cazar o comerciar alcohol con ellos. Sin embargo, los indígenas a menudo ignoraban estas reglas y cruzaban a Kansas para cazar bisontes y viceversa. La presencia de indígenas cerca de los campamentos de caza causaba tensión entre los cazadores porque los nativos americanos no solo interrumpían sus actividades de caza, sino que también robaban sus pertenencias y en ocasiones incluso cometían asesinatos. En consecuencia, los cazadores empezaron a desconfiar de encontrarse con indígenas fuera de sus tierras designadas. Durante uno de estos incidentes, Tillman y sus compañeros regresaron a su campamento y lo encontraron en ruinas. Los indígenas habían destruido sus pieles y robado sus provisiones. Sin embargo, Tillman no se dejó intimidar y decidió tomar represalias contra los nativos americanos por el daño que habían causado. Tillman, siendo el líder del campamento, instruyó a sus compañeros para que reunieran provisiones mientras él ideaba un plan para enfrentarse a los asaltantes Cheyenne. Se apostó cerca del campamento, esperando a que los miembros de la tribu regresaran. Y cuando lo hicieron, Tillman actuó disparándoles con su poderoso rifle. En el enfrentamiento que siguió, Tillman logró matar a 2 de los Cheyennes, obligando al resto a huir. Después del incidente, Tillman y sus compañeros se empacaron rápidamente y se alejaron de la zona para evitar más conflictos con las tribus locales. Aunque los Cheyennes reportaron el incidente a su agente, no se tomó ninguna medida contra Tillman y su grupo. Durante el otoño e invierno de 1873 a 74, los conflictos entre los nativos americanos y los cazadores de bisontes persistieron a lo largo de la frontera del territorio indio. Esta tensión finalmente llevó a un levantamiento significativo entre 4 grandes tribus del sur, los ya mencionados Cheyennes, Arapajos, Kiowas y Comanches. Al gobierno le tomó casi un año sofocar este levantamiento. Durante esta guerra, en 1874, Tillman sirvió como explorador para el gobierno. En numerosas ocasiones, mientras entregaba mensajes entre comandantes, se encontró en situaciones peligrosas, teniendo que defenderse de ataques de guerreros indígenas para evitar ser capturado. Según el relato de su segunda esposa, Tillman comenzó su carrera como agente de la ley alrededor de septiembre de 1874 al unirse al equipo del sheriff Charles E. Bassett en el condado de Fort, Kansas. Sin embargo, no hay ningún registro oficial de que haya trabajado como ayudante del sheriff Bassett. En el verano de 1877, a la edad de 23 años, Tillman se casó con una viuda de 16 años llamada Flora Jefferson. A pesar de que el matrimonio fue problemático desde el principio, tuvieron 4 hijos juntos: Charles, Dorothy, William y Fiona. A principios de 1877, Tillman se asoció con Henry Garris para abrir la cantina Crystal Palace en Dodge City. El periódico local mencionó mejoras en el exterior del salón, que tenían como objetivo atraer a más clientes. Sin embargo, apenas un año después, Tillman y Garris vendieron el establecimiento durante la primavera de 1878. La carrera documentada de Tillman en las fuerzas del orden comenzó el 1 de enero de 1878. Cuando se convirtió en ayudante del sheriff bajo el mando del sheriff Bud Masterson. Menos de un mes después de su nombramiento, Tillman enfrentó acusaciones de participación en un intento de robo de tren, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas.
2 meses después, en abril de 1878, Tillman fue acusado nuevamente, esta vez de robo de caballos. Pero una vez más, los cargos fueron desestimados. En marzo de 1879, Masterson tuvo que subastar la casa de Tillman en Dodge City para saldar una deuda, lo que marcó otro desafío en la temprana carrera de Tillman como agente de la ley. El 6 de noviembre de 1883, Patrick F. Sugaru fue elegido como alguacil del condado de Ford, con Bill Tillman sirviendo como su ayudante. Durante este tiempo, Tillman también era dueño de una cantina en Dodge City conocida como El Oasis, pero lo vendió a su hermano Frank a principios de abril de 1884. Según un periódico local, la venta fue descrita como una transición de propiedad sin contratiempos. Sin embargo, la carrera de Tillman dio un giro significativo el 10 de abril de 1884 cuando fue nombrado jefe de policía de Dodge City. El 2 de mayo de 1884, los ciudadanos de Dodge City honraron a Tillman con una placa de oro macizo en reconocimiento a su papel. Existen relatos contradictorios sobre la participación de Tillman en la expulsión de Dave Mather, conocido como El Misterioso, de Dodge City a finales de julio de 1885, ya que en ese momento Mather debía ser juzgado por asesinato. El 9 de marzo de 1886, Tillman renunció a su puesto como alguacil de la ciudad para concentrarse en la administración de su rancho. Sin embargo, aún conservaba una comisión como sheriff adjunto en el condado de Ford. En un incidente ocurrido en su cumpleaños número 34 en 1888, Tillman se vio obligado a disparar y matar a un hombre llamado Ed Prather en Farmer City, Kansas. El periódico local informó que Prather había estado haciendo amenazas contra Tillman y que, durante un enfrentamiento, intentó sacar su arma. Tillman actuó rápidamente para defenderse, lo que resultó en la muerte de Prather. Un jurado forense posteriormente dictaminó que la muerte fue en defensa propia justificada después de examinar las circunstancias. En enero del 89, Bill Tillman estuvo entre los pistoleros de Dodge City involucrados en la Guerra del Condado de Gray, un conflicto por la sede del condado entre los pueblos de Ingalls y Cimarron. El condado de Gray, Kansas, establecido en 1881, fue nombrado en honor a un político local, Alfred Gray. La primera sede del condado fue Cimarrone, ubicada a lo largo del Camino de Santa Fe. Sin embargo, para 1887, 3 pueblos, Cimarrone, Ingalls y Montezuma, competían por la sede del condado. Asa T. Soule, un empresario adinerado de Nueva York, había invertido en Ingalls y prometió construir un ferrocarril si se convertía en la sede del condado. Soule incluso intentó sobornar para influir en el resultado de la elección. Su agente, George Gilbert, junto con Bud Masterson y otros, repartieron dinero a los votantes en Cimarrón. A pesar de estos esfuerzos, Cimarrón ganó la elección por un pequeño margen. Ingalls luego impugnó los resultados, lo que llevó a más batallas legales. En enero de 1889, las tensiones estallaron en violencia cuando una turba de Cimarrón atacó a los agentes que trasladaban los registros del condado a Ingalls, lo que resultó en muertes y varios hombres heridos. La situación se intensificó con amenazas de represalias de ambos lados. El gobernador llamó a la milicia de Kansas para restablecer el orden, poniendo a Ingalls bajo la ley marcial. Este conflicto persistió durante varios años hasta que una elección especial en febrero de 1893 designó oficialmente a Cimarrone como la sede permanente del condado de Gray. Tillman salió de ese trance solo con un esguince de tobillo. El 22 de abril de 1889 ocurrió la primera de las famosas carreras por tierras de Oklahoma. De la noche a la mañana, la ciudad de Guthrie surgió con una población inicial de 15,000 personas. Entre ellos estaba Bill Tillman, quien rápidamente construyó un edificio en su terreno en la avenida Oklahoma. Él rentó este espacio para apoyar su regreso a la ganadería. Y desde entonces, durante los siguientes 35 años, Tillman hizo de Oklahoma su hogar. Otra carrera por la tierra ocurrió el 22 de septiembre de 1891, durante la cual Tillman adquirió un nuevo rancho. Este periodo en la historia de Oklahoma estuvo marcado por la presencia de numerosos forajidos, especialmente Bill Doolan y su banda, la Banda Salvaje.
En respuesta a esta anarquía, Tillman fue nombrado alguacil federal adjunto de Estados Unidos en mayo de 1892. Colaboró con otros alguaciles adjuntos como Heck Thomas, Chris Madsen, Frank Canton y Bud Ledbetter para combatir a los forajidos que asolaban el territorio. Durante la carrera por las tierras de la Franja Cherokee, el 16 de septiembre de 1893 se fundó la ciudad de Perry, Oklahoma. Tillman asumió el cargo de alguacil de la ciudad en Perry el 21 de octubre con Heck Thomas sirviendo como su ayudante de alguacil. Tanto Tillman como Thomas continuaron con sus funciones como alguaciles federales adjuntos de Estados Unidos, junto con sus cargos municipales. Una vez que se estableció la ley y el orden en Perry, Tillman reanudó su persecución de la banda de Dulin. Un relato muy conocido pero completamente ficticio cuenta un incidente en el que supuestamente Tillman entró en un refugio subterráneo el 8 de enero de 1895. En esta historia se afirma que Tillman percibió la presencia de rifles ocultos apuntándole dentro del refugio subterráneo. Según la leyenda, uno de los forajidos intentó dispararle a Tillman por la espalda, pero fue detenido por Bill Dulan, quien supuestamente dijo: "Bill Tillman es demasiado honorable para que le disparen por la espalda". Esta historia se originó en un folleto de 1915 que se distribuyó junto con la película de Tillman, La caída de los forajidos de Oklahoma. En 1937, Chris Madsen, compañero de Tillman como alguacil, desestimó la historia, sugiriendo que Tillman, en su búsqueda de una exitosa carrera cinematográfica, pudo haber exagerado historias para darles un efecto dramático. Con el tiempo, la banda de Dulin fue eliminada gradualmente. Tulsa Jack Blake fue abatido por el grupo de Chris Madsen el 4 de abril de 1895, seguido por las muertes de George Bitter Creek Newcomb y Charlie Pierce el 2 de mayo. Luego, el 6 de septiembre de 1895, Tillman y otros dos alguaciles adjuntos se enfrentaron a William F. Little Bill Reidler. Little Bill era otro famoso forajido perseguido por cazadores de recompensas, pero en esta ocasión el alguacil se vio obligado a dispararle fatalmente. Tillman finalmente se encontró con Reidler en un camino en el territorio indígena Osage y le ordenó que se rindiera. En lugar de obedecer, Reidler le disparó a Tillman, lo que llevó al alguacil a dispararle rápidamente, resultando en la supuesta muerte de Reidler. Cabe señalar que muchos historiadores creen que, después de negarse a rendirse, Reidler abrió fuego y fue abatido por la escopeta de Tillman. Pero a pesar de sus heridas, Reidler en realidad sobrevivió y fue sentenciado a 10 años de prisión. Reidler había estado asociado con Dulin y estuvo involucrado en varios robos de trenes. Él había desafiado a los alguaciles de Estados Unidos a enfrentarlo a tiros. Pero la puntería de Tillman prevalecieron, lo que llevó a que Reidler pagara el precio máximo por sus crímenes. Thomas Calhoun, un forajido afroamericano, fue otro asesino notorio capturado por el alguacil Tillman en el territorio. Calhoun fue acusado de asesinar a una mujer y se le entregó una orden de arresto al alguacil Tillman. Cuando se encontró con Calhoun, le ordenó que se rindiera, pero Calhoun se negó y le disparó a Tillman. En respuesta, Tillman respondió al fuego y le fracturó la pierna a Calhoun. Calhoun entonces se rindió, pero desafortunadamente murió poco después. Tillman sirvió como alguacil del condado de Lincoln durante 4 años y fue responsable de enfrentarse a más de estos criminales en Oklahoma y el territorio indio que cualquier otro funcionario. Uno de sus actos más audaces fue capturar él solo a Bill Dulan en una casa de baños en Eureka Springs, Arkansas. Dulin era conocido como uno de los criminales más peligrosos del territorio indio y había evadido la captura durante años. Había una gran recompensa por su captura y varios alguaciles de los Estados Unidos habían intentado arrestarlo, pero Dulin siempre lograba escapar o defenderse con su arma. Tillman rastreó a Dulin hasta Eureka Springs y lo encontró en una casa de baños. Sin buscar ayuda de las autoridades locales, Tillman logró capturarlo él solo. Dulan estaba sentado en una tumbona en la casa de baños cuando Tillman entró y, antes de que Dulan se diera cuenta de lo que estaba pasando, Tillman ya le tenía apuntado con su arma y le ordenó que se rindiera. Al principio, Dulan dudó, intentando alcanzar su arma oculta, pero Tillman le advirtió que obedeciera o enfrentaría graves consecuencias. Después de un breve forcejeo, Tillman desarmó a Dulan sin disparar un solo tiro, una hazaña audaz que pudo haberle costado la vida a Tillman.
Una vez que Doolan fue capturado, Tillman envió un mensaje al mariscal estadounidense Everett Nix en Guthrie, Oklahoma, informándole de la captura exitosa. «Lo tengo. Estaremos ahí mañana», decía el telegrama de Tillman. Al día siguiente, una multitud de 2,000 personas se reunió en la estación de tren de Guthrie para presenciar cómo Tillman traía a Doolan de una vez por todas. O al menos eso creían. El logro de Tillman al capturar a Bill Doolan quedó opacado cuando Doolan logró escapar de la cárcel el 5 de julio, menos de 6 meses después de haber sido capturado y un día después del cumpleaños de Tillman. Sin embargo, la fuga de Doolan fue de corta duración, ya que más tarde fue rastreado por Heck Thomas y su grupo. Doolan encontró su final el 24 de agosto de 1896 cuando fue abatido a tiros. A pesar de capturar a Doolan, Tillman nunca recibió el dinero de la recompensa prometida por su captura porque el estado de Oklahoma se negó a pagar después de la fuga de Doolan. Los miembros restantes de la banda de Doolan también fueron capturados o eliminados. George Redbuck Waitman fue abatido por una partida el 4 de marzo de 1896 y Dinamita Dick Clifton fue capturado poco después, encontrando su final el 7 de noviembre de 1897. Dick West, también conocido como Pequeño Dick, fue uno de los criminales más notorios del territorio, rivalizando incluso con su mentor, Bill Doolan. Fue miembro de la banda de Doolin, famosa por asaltar trenes, y era increíblemente escurridizo, lo que dificultaba que las autoridades lograran atraparlo. Evitaba dormir bajo techo sin importar el clima y cambiaba constantemente de paradero. Tillman finalmente logró localizarlo, lo que llevó a un enfrentamiento donde se intercambiaron disparos. A pesar de recibir varios disparos, Tillman salió ileso y logró abatir a West. Little Dick, al igual que Doolin, se especializaba en emboscar y matar a los alguaciles adjuntos de los Estados Unidos en Oklahoma y el territorio indio. Cuando se difundió la noticia de su muerte a manos del alguacil Tillman, fue recibida con un gran alivio entre los ciudadanos respetuosos de la ley. Describir toda la carrera de William M. Tillman requeriría volúmenes de información. La historia de su vida refleja los relatos aventureros de leyendas de la frontera como Davy Crockett o Kit Carson, especialmente sus experiencias en la frontera de Kansas a principios de la década de 1870. A pesar de enfrentar el peligro durante 37 años y ser blanco de numerosos forajidos desesperados, Tillman milagrosamente salió ileso de innumerables encuentros con balas. Después de que la banda Wild Bunch fue completamente erradicada, el trío de Bill Tillman, Heck Thomas y Chris Madsen ganó fama en el viejo oeste juntos, ya que quedarían para siempre en los libros de historia como los tres guardianes de Oklahoma. En 1899, Tillman fundó la granja ganadera Oakland, un lugar que criaba caballos de alta calidad. Viajó a Kentucky para adquirir 2 sementales, uno de los cuales era Chant, el ganador del Derby de Kentucky de 1894. Exitoso y muy apreciado, Tillman fue elegido alguacil del condado de Lincoln, Oklahoma, en 1900 y logró la reelección 2 años después. Lamentablemente, Flora Kendall Tillman falleció a la edad de 39 años el 12 de octubre de 1900. A pesar de los informes que sugieren lo contrario, no hay evidencia de que se hayan divorciado antes de su muerte. Tillman se volvió a casar el 15 de julio de 1903 a la edad de 49 años. Su nueva esposa, Zoe Agnes Stratton, era 26 años menor y graduada de la Universidad de Oklahoma. La pareja tuvo 3 hijos llamados Tench, Richard y Woodrow. En 1904, la 19ª Convención Nacional Demócrata se reunió en San Luis, donde Alton Brooks Parker recibió la nominación presidencial. Tillman, que formaba parte de la delegación de Oklahoma, estuvo entre los demócratas que viajaron para informar a Parker de su nominación. Durante su visita a Nueva York, Tillman se reunió con su viejo amigo Bud Masterson, ahora periodista. Masterson presentó a Tillman al presidente Theodore Roosevelt. A pesar de conocerse, Tillman, un demócrata, no consiguió el nombramiento que deseaba como Marshal Federal de Oklahoma, el cual fue otorgado a otra persona. Sin embargo, el presidente Roosevelt seguía viendo con buenos ojos a Tillman y lo invitó como invitado especial a la toma de posesión de William Howard Taft como presidente en 1909. Aprovechando sus conexiones políticas, Tillman ganó un escaño como senador estatal de Oklahoma en 1910.
Después de su mandato en el Senado, asumió el cargo de jefe de policía en la ciudad de Oklahoma el 8 de mayo de 1911. Durante su mandato de 2 años, desempeñó un papel importante en la reducción de la actividad criminal en la ciudad. En lugar de escribir la historia de su vida, Tillman decidió llevar sus aventuras en Oklahoma a la pantalla grande. El 18 de enero de 1915, Tillman, Evit Nix y Chris Madsen se unieron para fundar la compañía cinematográfica Eagle. Nix asumió el cargo de presidente. Tillman fue vicepresidente y tesorero, mientras que Chris Madsen se convirtió en el secretario. Contrataron a un guionista, un camarógrafo y un elenco para iniciar la filmación de la desaparición de los forajidos de Oklahoma. Tillman asumió múltiples roles en la producción, sirviendo como productor junto con Nix y Madsen, dirigiendo con Kent y contribuyendo al guión junto con Lud P. Stover. Además, Tillman protagonizó la película interpretándose a sí mismo, mientras que Nix, Madsen y Roy Dotright también hicieron apariciones como ellos mismos. La película se estrenó en Chandler, Oklahoma, el 25 de mayo de 1915 y Tillman la presentó en una gira durante varios años, combinando apariciones en el escenario con conferencias. Originalmente tenía una duración de aproximadamente 96 minutos, pero hoy en día solo quedan intactos 13 minutos de la película. Según el académico Frank Richard Prassel, la película es considerada una fuente importante de desinformación popular, porque contiene escenas teatrales presentadas por los cineastas como si fueran hechos reales. En 1924, a la edad de 70 años, Tillman asumió un papel especial como investigador en Cromwell, Oklahoma. Tenía un historial de enfrentamientos allí con un corrupto agente estadounidense de la ley seca, llamado Wiley Ulysses Lynn. Cromwell en 1924 era un lugar rudo y peligroso, conocido por sus numerosos burdeles y cantinas. La ley y el orden prácticamente no existían, con actividades ilegales desenfrenadas. Wiley Lynn, el agente de la ley seca asignado a la zona, contribuyó al caos. Hacía tratos con contrabandistas y otros criminales, dejándolos libres a cambio de sobornos. Desde el principio, Tillman y Lynn estaban enfrentados. Tillman hacía arrestos por violar las leyes sobre bebidas alcohólicas solo para ver a Lynn intervenir y liberar a los infractores. A pesar de las sospechas de Tillman sobre la corrupción de Lynn, no tenía pruebas concretas para exponerlo. Mientras Tillman contaba con el apoyo de los ciudadanos respetuosos de la ley, enfrentaba la oposición de los dueños de burdeles y cantinas, así como de sus clientes. El 1 de noviembre de 1924, Tillman estaba en el Café Murphy con un amigo y su alguacil adjunto, Hugh Sawyer, cuando Wiley Lynn llegó con un grupo que incluía prostitutas y un soldado. Lynn, claramente ebrio, disparó su arma afuera del café. Tillman reaccionó rápidamente y con la ayuda de Sawyer desarmó a Lynn. Sin embargo, Lynn llevaba una segunda arma y le disparó a Tillman 2 veces a corta distancia antes de huir del lugar. El alguacil adjunto Sawyer, inexperto y conmocionado por la violencia, no logró responder con fuerza. Lynn se entregó más tarde, alegando defensa propia, y fue absuelto después de un juicio. Testigos clave desaparecieron o se negaron a testificar, y hubo dudas sobre el testimonio del alguacil adjunto. Un mes después del asesinato de Tillman, Cromwell fue misteriosamente incendiado, destruyendo sus burdeles y cantinas. No se realizó ninguna investigación, pero persistieron sospechas de que los aliados de Tillman pudieron haber estado involucrados. Cromwell nunca se recuperó completamente de estos eventos, y su población fue disminuyendo lentamente con el tiempo. El gobernador Martin E. Trapp tomó una decisión especial para honrar a Bill Tillman después de su muerte. El cuerpo de Tillman fue colocado en la rotonda del Capitolio de Oklahoma para que la gente pudiera rendirle homenaje. Este fue un honor poco común, ya que solo 2 personas antes que Tillman habían recibido este tributo. Luego, Tillman fue sepultado en Chandler, Oklahoma, donde ahora un parque lleva su nombre. La finca del mariscal William M. Tillman, ubicada a un par de millas al noroeste de Chandler, también está reconocida como un sitio histórico. El legado de Bill Tillman está profundamente entrelazado con la leyenda del Viejo Oeste. Como pistolero, agente de la ley, cazador de recompensas y héroe popular, se convirtió en un símbolo de justicia y valentía en una época de anarquía. Sus hazañas audaces y su incansable persecución de forajidos lo convirtieron en una leyenda de la frontera. Incluso después de su fallecimiento, su memoria sigue inspirando admiración y respeto entre quienes aprecian la historia del Viejo Oeste.